Pero regresando al tema de la transparencia, ni las auditorías ni la transparencia son garantía de la extinción de la corrupción, pero así lo hicieron ver, porque fortalecieron los órganos de fiscalización, generaron un sistema de evaluación de la armonización contable, un sistema de evaluación al desempeño. Yo les pregunto una cosa, si nosotros ahorita entráramos a transparencia presupuestaria y bajamos información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, particularmente con lo que tiene que ver con los programas de habilitación de carreteras, vamos a ver ahí que los indicadores nos van a decir que cumplen, porque yo no he visto un indicador que diga que no cumple. Pero ustedes toman la carretera que va a Querétaro y se van a encontrar un desastre en la carretera. A Puebla, un desastre en la carretera. A Acapulco, un desastre en la carretera. Entonces, cuando la ciudadanía de a pie, como dice Larino, no comprende cómo podemos hablar de transparencia, de datos abiertos, de matrices de indicadores de resultados, si cuando yo salgo a la calle veo una realidad bien distinta. Hablemos de seguridad. Si nosotros entramos al tema de seguridad, vamos a ver que hay indicadores de combate a la violencia de género y también en feminicidios. Ha habido una caída en los feminicidios, pero eso, si ustedes le preguntan a una familia afectada de hace un día o de hace dos de los feminicidios, a él no le importa el indicador. Cuando nosotros encontramos en la transparencia números, a lo que nos arriesgamos, es decir, datos como están, a lo que nos arriesgamos, es que esa frialdad de los datos no sea consonante, no sea consecuente con una realidad allá afuera. Si nosotros nos creemos que ya tenemos un sistema como yo sí estoy seguro que tenemos, de contabilidad gubernamental robusto, armonizado, bien hecho, lo que se cuestiona en todo caso no es el modelo, sino quién, y hablo de las personas, nutre el modelo. Es lo mismo con la transparencia. El modelo de la transparencia, con el órgano garante, con los comités de transparencia, con las unidades de enlace, con los procedimientos, con los recursos de revisión, el modelo está bien hecho. Lo que a veces ya no es propiamente el modelo, es quién nutre al modelo. Oiga, Godínez, a ver, tráigame ese expediente que me dijo que íbamos a hacer público. No, esto no nos conviene porque ya vienen las elecciones para reelegir alcaldía y yo me quiero reelegir en el cargo. Eso aguántalo tantito. ¿Cuántos días tenemos? No, pues tenemos 30 días. Aguántalo. Nos vamos a ir hasta el final. Y entonces hay un manejo político de la información. Y regresamos a la leyenda, dice, el proceso de transparencia es más un logro político que técnico, ¿no? No nos tenemos que espantar. La información es poder. Y no nos tenemos que espantar. Así funciona en México, así funciona en todo el mundo, ¿no? Vamos a dar paso a nuestra segunda parte, digamos, a lo que es para ustedes la unidad 2. Insisto, esto es un repaso meramente, ¿no? Porque toda esta información pues, está en el portal, ¿no? Entonces, ya hablábamos vamos a hablar un poco, vamos a platicar del principio de publicidad, el Sistema Nacional de Transparencia, los órganos garantes, quiénes son los sujetos obligados y un poco el documento de la Secretaría de la Función Pública y del INAI que de manera conjunta hicieron, que se llama Transparencia Proactiva. Si yo me tengo que anticipar en función de y eso me parece muy interesante, empezar a aprender. Si dicen que Alexa y Siri aprenden de nosotros en la interacción, pues lo mínimo que se le podría pedir a una unidad de transparencia es que aprendiera de los hábitos de los que usan información. Vamos a recordar un poco qué dice el artículo 6º constitucional. Dice que toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, que el Estado garantizará el derecho de acceso. Es decir, tiene que ir más allá, por eso son órganos garantes, son los que tutelan este derecho y tienen que generar algo que los abogados, me gusta mucho en el procedimiento, en el recurso de revisión, en el juicio de nulidad y recurso de revisión en materia fiscal, que hay una, pues no sé cómo se le llame, ¿verdad? Yo no soy abogado, que dice suplencia de la deficiencia de la queja, es decir, si se equivocó el demandante, el juez lo corrige, porque no se lo va a devolver para que lo corrija, porque no es su función, él ya cumplió con denunciar. Bueno, esto el Estado tendría que garantizar lo mismo. No me lo pidió bien, déjame ayudarle a que entienda yo qué es lo que quiere para garantizar.
tengo que colmar su necesidad de información. Y esa es la diferencia entre cumplir con entregar información y garantizar tu acceso. Por eso, Leti, ¿estás satisfecho? Pues no, no me llegó. Pero si me llegó, ¿estás satisfecho? No, no, porque creo que me falta esto y esto y esto. Y ahorita vamos a ver cómo eso debería incidir, esta parte de garantizar, de la garantía que debe de tener el Estado sobre los solicitantes, tiene mucho que ver con los hábitos. Y por eso hacen esa colección de información, pero si no te llega, pues difícilmente puedes expresar tus hábitos, ¿no? Toda la información en posesión es pública, ya lo habíamos mencionado, ese es el principio máximo, ¿no? Y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, con las condiciones que ya hemos visto que la seguridad nacional a veces ha habido un abuso de esa figura, ¿no? Y evidentemente tiene que prevalecer el principio de máxima publicidad. Bien, cuando yo empecé a estructurar, digamos, este documento, lo primero que me di cuenta es cómo la forma hizo fondo. Y les voy a mostrar cómo fue eso. En 1857, lo que decía la Constitución era: la manifestación de las ideas no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso que ataque los derechos de terceros. O sea, básicamente era, tu libertad termina donde inicia mi derecho, ¿no? O sea, donde tú ya me generas una afectación, hasta ahí llegaste con tus derechos, ¿no? Es decir, si ya hay un ataque, pues evidentemente no. Y luego dice, si en el caso que ataque los derechos de terceros provoque algún crimen o delito que perturbe el orden público. Para de 1857, que es la Constitución, la que conocemos, la primera Constitución, bueno, estuvo la del 27, luego del 57, y luego en el 17 eliminan la palabra crimen. Yo les puedo decir, a mí cuando me dicen de crimen y yo no soy abogado, pues yo entiendo que es un asesinato, ¿no? Es algo que atenta contra la vida de las personas. Bueno, pues evidentemente hacen habrá que ver esa exposición de motivos, pero le excluyen la palabra crimen. Y entonces hay que recordar, y esto es bien importante, que para este derecho los medios de comunicación de aquel entonces, del grupo Oaxaca, por cierto, Hilarino, hicieron un bloque para exigir la libertad de prensa, que no fueran cooptados, ¿sí? Entonces, las libertades fundamentales no son absolutas, evidentemente, o sea, si no se convierte en libertinaje, ¿no? Su ejercicio encuentra límites que de verdad, como sociedad nos cuesta mucho, porque encontramos un límite y queremos avanzar en el otro, pero invadiendo incluso las libertades, ¿no? Como es el derecho a la manifestación, pues atenta contra mi derecho de libre tránsito. ¿Cuál es primero? Yo tengo una urgencia y quiero atravesar el eje central para llevar a un enfermo a un hospital, pero hay una manifestación, ¿qué hago? ¿Me bajo y camino? ¿Qué hago? ¿Qué hago ahí? ¿No? Hay una afectación, por supuesto, pero también hay un derecho. Y ahí es donde el Estado tendría que entrar a regularlo. Pero ahí es donde el Estado también juega políticamente, ¿sí? Entonces, solo son aplicables cuando puedan demostrar la existencia de un daño sustancial. Es cuando hablamos de reserva. Si el principio es que la información es pública, que tiene que prevalecer el criterio de máxima publicidad, esa libertad tampoco es absoluta. Encuentra un límite en el momento en que daña a terceros, y si ese tercero incluso también es el Estado, tiene que generar una prueba de daño, y esa prueba de daño tiene que estar fundada y motivada. No es nada más porque así, porque nos conviene, ¿no? Entonces, constitucionalmente, la libertad de expresión encuentra sus límites cuando hay un ataque a la moral. Y créanme que eso es muy complejo. Es muy complejo porque desde los filósofos presocráticos, ¿no?, hasta nuestros días, la construcción de reglas morales por una sociedad ha encontrado su mejor asidero en las leyes, ¿sí? Para que no haya una discusión, incluso hasta religiosa, que en su momento la hubo en ausencia de las leyes, en la ausencia de una organización administrativa como la que nos dimos como Estado. Por eso, de ahí la importancia que la Constitución consagre de manera, sí, general y abstracta las libertades y luego las regule a través de leyes, ¿no?
hablemos del principio de máxima publicidad. Primero, de verdad, lo que dice esta lámina le aplica a todas las instituciones públicas, administrativas, jurisdiccionales, legislativas, ¿sí? Cuando hay algo que afecte, donde la información que se entrega sea más perniciosa que no entregarla, es cuando se genera esta prueba de daño. Hay todo un procedimiento que ustedes pueden entrar, así es 2001 y Larino, el Grupo Oaxaca, después de unos escándalos con el tema del Toallagate de Vicente Fox. Y ojo, porque ya decíamos, yo creo que el gran reto que le ha costado mucho a muchas instituciones es hacer la clasificación en el día a día de los documentos y la clasificación documental y la elaboración de versiones públicas, porque cuando todo lo dejan a la mera hora, pasan dos cosas. Se cometen errores no voluntarios y se genera discrecionalidad en la clasificación. Por eso los órganos garantes insisten, vayan a los cursos, bajen las guías, lean las guías, entren al simulador, trabajen todos los días con la clasificación documental y archivística. Está vinculada a la ley de archivo. La ley de archivo es la más vieja ley que tenemos. Y la verdad es que no le tenemos mucho apego, ¿no? Mal hecho, porque si algo se genera en el ejercicio de gobierno, es información, y son datos, y son papeles, ¿no? Hablemos un poco del Sistema Nacional de Transparencia. El Sistema Nacional tiene al Instituto, al INAI, como el órgano rector y a los órganos garantes de las entidades federativas. Sí, se organizan, han trabajado, tiene incluso una asociación. La Auditoría Superior de la Federación forma parte del Sistema Nacional de Transparencia, como también forma parte del Sistema Nacional de Fiscalización, y a mí me parece que en eso es muy bueno contar con estas figuras porque conocen pues una arista 360 grados de lo que es la rendición de cuentas, la fiscalización y la transparencia, ¿no? Y bueno, lo que nosotros conocíamos como INEGI, que ahora es nada más Instituto Nacional de Estadística. Yo les decía que algo en lo que nos cuesta mucho transitar como sociedad, en el caso de implementaciones de lo que ustedes gusten y manden, es un proceso de conciencia de quienes van a aplicar la norma, porque nada más nos la avientan y aplícala. Y te mandan a los cursos y luego ¿saben qué es lo que pasa? A ver, oye, que hay un curso de transparencia, oye, ¿quién está desocupado para que vaya? No, pues Alfredo, pues mándalo. Pero Alfredo no es el que lleva la transparencia, pero es que ahorita todo el mundo está ocupado, mejor que vaya él y ya que venga y que nos explique. Mal hecho, ¿no? Entonces, lo que deben transitar cualquier proceso de implementación de leyes, la que sea, es un proceso de adopción, de decir sí, lo que ha emitido el legislador es algo que es en bien del ente público. Entonces ahora tengo que adaptar, ya lo adopté, bueno, ya estoy de acuerdo ahora, ¿cómo adapto? Y para eso pues se generaron formatos, de verdad si ustedes entran al portal hay guías, guía 1, guía 2, guía 3, guía 4 para el tema de protección de datos personales, vienen los procedimientos, de verdad con un ABC, que pues a lo mejor yo porque estoy un poco más acostumbrado a estos temas pues los entiendo muy bien, pero creo que también encuentran cabida en personas que es su primera experiencia y que pueden entrar y ya han trabajado en esa adaptación, han utilizado formatos, han estandarizado modelos. Y entonces podríamos hablar de un sistema nacional debidamente implementado. El modelo, reitero, no está mal, el modelo es bueno. El problema a veces está en quién nutre al modelo. Ese es quizá el gran punto, ¿no? ¿Cuáles son los puntos los compromisos que tiene que cumplir el Sistema Nacional de Transparencia? Bueno, tiene objetivos y fines. ¿Cuáles? Garantizar el acceso a la información y proteger los datos personales. Hacen ejercicios de coordinación justamente para estandarizar sus procesos, dado que la información se solicita a través de una red nacional, ¿no? Una plataforma nacional, e imaginen ustedes que los criterios fueran disímbolos. Por eso hay un órgano garante que es el que hace las veces de una jurisdicción, de un ámbito jurisdiccional, para medianamente regular las decisiones de los comités de transparencia, que a veces también pueden variar.
Lo que no pueden hacer es variar en un sentido distinto sobre casos iguales, que es algo en lo que tienen que poner mucha atención. Evidentemente hacen ejercicios de promoción del ejercicio de derechos como videos, programas, guías interactivos. De verdad hay mucha información. Basta con que ustedes entren al portal de transparencia, o si les gusta más por navegador, vayan a YouTube y pongan, por ejemplo, protección de datos personales, y vienen videos muy cortos, muy buenos, de lo que es la protección de datos personales, derechos ARCO. Y ojo, porque aquí lo interesante es que vienen videos y apoyos de todas partes del país, que del órgano veracruzano, que del órgano de Oaxaca, que del órgano de la Ciudad de México, que del propio INAI. ¿Qué quiere decir? Que la oferta ahí está. El problema, y hay que decirlo con mucha sinceridad, es que no es nuestra prioridad, porque evidentemente tenemos muchas otras, pero es bueno saber que se puede tener este ejercicio de obtención de información, a veces sin necesidad de pedirla, a veces solicitándola, ¿no? Ahora, ¿qué tanto? Bueno, habla de incluir a grupos vulnerables, es decir, personas sordomudas, con ciertas discapacidades. Por ejemplo, ¿no les resulta interesante saber cómo le harían llegar información a una persona ciega? Pues es un grupo vulnerable. ¿Cómo le harían llegar información a una persona sorda? Interesante, ¿no? Luego, la profesionalización de las personas servidoras públicas. Por eso se crearon áreas especializadas, las áreas de enlace, el comité de transparencia, porque no es una materia más, aunque sí necesitan de la colaboración de las personas que generan los documentos. Si yo estoy en el área de Contraloría y soy el titular de responsabilidades, pues no puedo decir, no, es que yo soy el titular de responsabilidades, yo no puedo estar clasificando la información, no, sí, tendrías que. No, para eso tengo la unidad de enlace, sí, pero debería de llegar preclasificada. Eso es lo que desea el proceso, ¿no? Igual les decía homologar criterios, porque imaginen ustedes que piden información en una entidad federativa y sí se las dan y en otras se las niegan. ¿Por qué? Si hay una ley marco, ¿no? Por eso tenemos una ley general de transparencia, que luego se generan las federales y las locales, pero porque hay una ley marco, ¿sí? Y hay una rectoría en todo caso, ¿sí? Aquí es lo que yo les decía, es un instrumento rector, define una política pública en materia de dos cosas: transparencia y acceso a la información. Aquí dice que es la palanca de la transformación. De verdad eso deseo, que este ejercicio de poder, este equilibrio de poderes entre oficialismo y oposición sea virtuoso, que no sea nada más del ataque, del descrédito, que pongan en el centro a la ciudadanía, a la sociedad, porque esa es otra. Este derecho es para las personas, no para los ciudadanos. ¿La diferencia cuál es? Los ciudadanos son todos los nacidos en México que tienen mayoría de edad y que no les han sido suspendidos sus derechos político-electorales, ¿no? Así que no tienen sentencia. Pero el derecho a la información es para las personas. O sea, ¿puede un extranjero pedir información? Sin duda. ¿Puede un menor de edad pedir información? Sin duda. ¿Sí? Porque este derecho no es de la ciudadanía, es de las personas, ¿sí? Y bueno, aquí, digo, no me voy a detener en esta parte, que digo, hay comisiones ordinarias, los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, hay un secretario ejecutivo, que en realidad es la parte administrativa. Decía un comisionado, estos son los que en realidad tienen el dinero, ¿no? La presidencia con la asistencia del secretario ejecutivo, porque funciona un poco como estos colegiados, ¿no? La presidencia en realidad preside el colegiado, pero a la vez preside el instituto, representa la institución. Es el caso del INE, es el caso de los órganos garantes, pero se ven asistidos desde luego por el secretario ejecutivo, que se convierte en secretario del consejo, ¿no? Las comisiones ordinarias que se integran por los órganos garantes también, y desde luego, como ya les mencionaba, el secretario ejecutivo. Miren, esto que es el programa de transparencia y acceso a la información, tiene, digamos, es una estructura que a mí me gusta leerlo de abajo hacia arriba, si ustedes me lo permiten. Tiene ejes transversales, que son estos 6, son 2 ejes transversales y 6 estrategias. Uno es el acceso a la información y el otro es los derechos humanos con perspectiva de género e inclusión social.
Y lo que les quiero mostrar con la ilustración, más allá de describirla toda, es cómo hay una trazabilidad entre las líneas de acción, es decir, lo que se hace, los objetivos, metas e indicadores que se convierten, digamos, en la parte mesurable. Si yo quiero mejorar algo, lo tengo que medir. Los objetivos estratégicos, los ejes a los que me he referido antes, los objetivos específicos y el objetivo general. Déjenme planteárselos como una MIR. ¿Cuál es el propósito de la transparencia? Pues lo dice la Constitución, garantizar el acceso a la información y proteger los datos personales. Ese es el propósito. Si yo quiero proyectar el propósito en una condición ideal, ¿cuál será? Bueno, pues que todas las personas vean colmadas sus solicitudes de información, ¿no? De aquello que ya sea que sea una obligación de transparencia o no siéndola, si esté en posesión del Estado, en este caso del gobierno, ¿sí? Ese es el estado ideal. ¿Cuáles son los medios? Bueno, pues los medios son justamente la plataforma, los órganos garantes, las unidades de transparencia, porque ustedes piden algo y se lo piden directamente a través de la plataforma al ente que se supone debe tener la información. Pero si no, hay todo un paraguas, le llamo yo, de protección donde ustedes pueden acudir si ese ente no les da la información, ¿no? Que se convierte en una suerte de figura jurisdiccional sin serlo, ¿no? ¿Qué son los órganos garantes? ¿Se acuerdan que la Constitución dice el Estado debe garantizar el acceso a la información? De ahí toma su palabra garante. Ellos son los que vigilan el cumplimiento estricto de ese derecho, el ejercicio del derecho de las personas. Aquí en este caso habla de la federación, dice la federación contará con un organismo autónomo especializado, imparcial, colegiado, es decir, que no solamente dependan de la decisión de una persona, con personalidad jurídica y patrimonio propio, solo le da autonomía, es decir, le puede exigir a un presidente de la República que entregue información. Ustedes van a decir, pues no siempre le hacen caso, pues no, pero sí le puede exigir, ¿sí? Capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto, es decir, se autogobierna, porque decide su organización interna, aunque, ojo, no se puede saltar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en cuyo caso debe tener la autorización de la Secretaría de Hacienda y la Función Pública, ¿no? Y es responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública. Hablando de esos órganos garantes, se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. Cuando empezó esto eran 4, ya llevamos 9. Yo no sé si en el ideario del legislador sea que entre más principios mejores, yo creo que deberían de ser menos principios más eficaces, ¿no? Para mí es el respeto. La certeza es el respeto a la verdad, la legalidad, el respeto a las leyes, la independencia, el respeto a mis convicciones y a mis atribuciones. La imparcialidad, el respeto a los hechos por sus méritos y en sus términos. La eficacia, el respeto a la entrega de resultados, ¿no? La objetividad, pues no, es objetividad. El profesionalismo, el respeto a la capacidad de mis habilidades y mis conocimientos, ¿no? La transparencia es un principio per se y la máxima publicidad también. Entonces, yo no sé si en la medida de que haya más principios, los órganos se vuelven mejores. A mí me parece que tener claro cuál es el rumbo, ¿no? Ya tienen una supervía, no sé si están de acuerdo conmigo. Tienen las leyes, tienen los procedimientos, tienen los portales, tienen las estructuras. Yo creo que la supervía está bien hecha. ¿Quién es el conductor? ¿Quién lleva el volante? ¿Quién lleva la ruedita? Decía un amigo. ¿Quién lleva la ruedita, no? Eso es importante, miren. El órgano garante conoce los asuntos relacionados con acceso a la información pública, también la protección de datos personales, pero eso lo vamos a ver la siguiente semana. En relación a cualquier autoridad, entidad pública, yo lo resumiría en ente público, cualquiera que sea su figura, ¿sí? Con relación a la información que solicitan pues, cualquier persona física, moral, etcétera, etcétera. Algo importante, fíjense, es que había sujetos obligados indirectos, como era el caso de los partidos políticos y los sindicatos. Pero en la reforma del 2014, si no mal recuerdo, o quizá un poquito antes, los partidos políticos pasaron a ser sujetos directos por ser entes de interés público. Entonces ya también tienen obligaciones de transparencia que antes se cumplían a través del IFE y ahora ya no, lo hacen directamente. Si alguien quiere saber cuánto gana un dirigente, cuáles son los méritos para la generación, lo pueden pedir. Y si no se los da, pueden ir al órgano garante que se trate. Si es un partido local, con el órgano garante local. Y si es un partido político nacional, con el órgano nacional. Hay un ejercicio de atracción. ¿Por qué?
Miren, no siempre se ejerce nada más técnicamente, también se ejerce políticamente. Si hay un tema que genere un encono entre poderes, poder ejecutivo y un órgano autónomo, válidamente lo puede conocer la federación, que sirve como de coach. Miren, se ha generado como la idea de que el IFAI es el hermano mayor de los órganos electorales, perdóname, de los órganos garantes de las entidades federativas. Yo no lo vería así porque quizás sea también restarles mérito y autonomía e independencia, pero creo que a veces es muy necesario porque lo desvinculas de los problemas locales y eso ayuda muchísimo, ¿no? Sus resoluciones son vinculantes. Antes no lo eran. Ahora sí. Déjenme, es que yo creo que esto lo dice en una versión anterior y por eso genera esos. Los muevo aquí. ¿Eh? Sus resoluciones como órgano garante son vinculatorias, son inatacables, es decir, son última instancia y, bueno, en el caso del consejero jurídico, el gobierno puede interponer recursos de revisión ante la Suprema Corte de Justicia. Por ahí también en el módulo tienen una resolución de la Suprema Corte de Justicia con relación a un procedimiento con el ejército. Por favor, ahí cuando tengan oportunidad, revísenlo y si quieren lo comentamos la siguiente semana, porque pues está muy interesante lo que pasó ahí con la resolución del propio, de la Suprema Corte, ¿no? ¿Cómo se integra el órgano garante? En el caso de la Federación, por 7 comisionados. Su nombramiento es a través de la Cámara de Senadores, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los grupos parlamentarios. Por eso dicen a veces que un comisionado es de tal partido. Yo creo que hay que ser muy, muy claros en eso. Un grupo parlamentario sí está integrado por un partido, pero la ley así dicta que se haga. Es decir, no tiene que ser un correligionario del partido. Lo que sucede es que a veces el partido se siente dueño del comisionado, pero yo creo que ahí corresponde al comisionado hacer valer que ellos fueron el medio para la designación, pero no son sus patrones. Pero no, créanme que no es un tema fácil, como no lo es tampoco con los consejeros, ni mucho menos, ¿no? Entonces, los comisionados duran en su encargo 7 años, son escalonados, deben cumplir con los requisitos previstos en las fracciones que están aquí de la Constitución y no podrán tener otro empleo, cargo o comisión. Es decir, son de tiempo completo. Es que no lo eran. Muy al principio, por el año 2000, no lo eran. Eran de medio tiempo, tampoco recibían un emolumento y ahora sí, por eso tienen que ser de tiempo completo. Los sujetos obligados son cualquier autoridad, cualquier ente público, los partidos políticos, los fideicomisos y fondos públicos, que a propósito se supone que ya no hay. Ya no hay los de sin estructura, sí existen algunos de estructura como el Fideicomiso de Fomento Minero y otros, ¿no? Cualquier persona física, moral o sindicato que reciba o ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal. ¿A poco también los particulares sí? No hay que perder de vista que hay permisionarios, que hay concesionarios, que hay asociaciones público-privadas que todavía están en ejercicio de sus operaciones en hospitales, en escuelas, que están bueno, eso para citar algunos, ¿no? A ver, ¿qué es la transparencia proactiva? Y eso es lo que me encanta de tener digamos, una visión que va un poco más allá, ¿no? Dice que es un derecho subjetivo, que es un derecho humano no político, aunque ya se ha demostrado aquí también que la transparencia ha tenido más logros políticos que técnicos. A ver, se habla, entendamos por postdemocracia lo más simple, ¿no? Que es qué sucede después del ejercicio del derecho al voto y la configuración de los representantes, ya sea del titular del Ejecutivo, del Poder Legislativo, y con ello la designación de otros poderes y órganos autónomos, ¿no? Porque transitan por ahí. Y aquí viene lo interesante en esa configuración. Miren, en México no hace mucho, es decir, del 2014-15, se modificó la ley para hacer posible la reelección de diputados federales. Y en algunas entidades federativas ya había la reelección de alcaldías. Y hoy por hoy hay de alcaldía, bueno, de presidencias municipales, alcaldías, diputados federales.
No hay de presidente de la República, no hay de gobernadores y no hay de senadores. No lo habrá, según yo. Esto porque en sus cargos duraban 3 años, ¿no? Ahora, esa reconfiguración a la que me refiero y donde había avances o no en materia de transparencia y transparencia electoral principalmente, ya tuvo sus efectos. Porque como ya duran 6 años en el cargo, antes había reformas electorales después de y de transparencia después de la elección presidencial, y este año no lo hubo. Y no lo hubo por la configuración que hay nuevamente de la elección en la Cámara de Diputados Federal y en algunas entidades federativas, los congresos locales. Digo, son fenómenos que tendrán que explicar los politólogos y los sociólogos, pero hoy por hoy ya tuvo una afectación directa en la generación de ajustes a este tipo de leyes, ¿no? La otra, con relación a la transparencia proactiva, aquí dice que es un derecho, son sujetos del derecho activo cualquier persona y pasivo el Estado, es decir, el Estado se convierte en un sujeto obligado. Pero déjenme platicarles de qué va la guía en esta materia, ¿no? Primero dice, ya les decía, si Alexa y Siri aprenden de nosotros, ¿alguno de ustedes ha conversado con Alexa así de, digo, suena de locos, ¿verdad? Pero de que se pongan a platicar con Alexa, ¿alguna vez lo han hecho? O con Siri, ¿no? Y te contesta y te dice, y cuando ya no sabe, te dice, no, pues no puedo contestar eso y eso, bueno. Poco a poco Alexa va aprendiendo y Siri también. Bueno, aquí lo que dice es, hay que generar inteligencia y capacidades que faciliten el diseño y la implementación, que nos lleve a prácticas, que nos lleve a la implementación y evaluación de prácticas de transparencia proactiva, es decir, si Alfredo, si Leti, si Victoria, si Cesario, si Larino, si todos, tenemos ciertas costumbres de pedir información, que aprendas y que ya cuando te la pidan ya la tengas así. Pero imagínense cuánta información se pide. Es decir, sí debe haber alguien, que yo no sé quién lo haga, que en la plataforma esté haciendo una clasificación de la información que se denomina que son consultas no planeadas. Es decir, que son para algunos inventos de información. Así que dice, esto sí es un invento, ¿no? Pero a ver, dentro de ese invento, ¿hay obligación de tenerla? Sí están, pero fíjate que no están así. Hay posibilidad de generarla. ¿Cuántas solicitudes vienen con esas características? No sé, voy a hablar de un número, ¿no? 1,000,000. No, bueno, es que 1,000,000 ya merita que ya la tengamos preparada para que cuando la pidan se entregue, punto. Pues generemos rectoría. En eso consiste la rectoría, no nada más en cumple la ley, no cumples, cumple la ley, no cumples, ¿sí? Este derecho es orgánico, se mueve, evoluciona. ¿Por qué es orgánico? Porque es de las personas cambian, evolucionan. Si uno no lo entiende, se va a limitar nada más al cumplimiento de la ley y no va a pasar nada, ¿no? La segunda es facilitar el proceso de postulación de prácticas de transparencia proactiva, es decir, hacer tutoriales llenados de formularios que ya lo hacen. Ustedes entran y ya vienen, es más, viene un simulador para hacer un aviso de transparencia. Yo soy el vicepresidente de la Comisión de Comunicación en la AMDAD, en la Academia Mexicana de Auditoría del Desempeño, y cada año tengo que revisar el aviso de transparencia, y es muy fácil porque yo lleno los datos sin ver mi acuerdo actual. Yo lleno mis datos en la aplicación del portal y me sale una propuesta de aviso de transparencia, la comparo con la que tenía y hago los ajustes. Y vienen aplicados, es muy bueno porque vienen aplicados todas las disposiciones. Si tengo datos sensibles, si los voy a requerir, qué manejo voy a dar, si no los voy a tener, tengo que decir, si la voy a compartir, con qué instancias la voy a compartir y por qué la voy a compartir. ¿Sí? Y esos formularios ya están dispuestos en la plataforma. Los particulares que tienen en posesión datos de terceros tienen que hacer sus avisos de transparencia, tienen que garantizar los derechos ARCO, y ya la plataforma que está al menos en el portal de transparencia ya lo facilita, ¿sí? Y evidentemente, como les mencionaba, tiene que promover un cambio de cultura. Nosotros como profesión contable hemos trabajado desde el instituto y en el colegio en la implementación de códigos de ética, porque la función de contador público es compleja. ¿Ustedes alguna vez han preguntado si el dictamen fiscal fuera bueno, por qué hay tanto defraudador fiscal? ¿O quiénes son los que hacen las planeaciones fiscales de aquellos que defraudan impuestos? Pues en buena medida el tema transita mucho por un aspecto de ética, y la transparencia tiene que ver con un cambio cultural y tiene que
ver con si somos servidoras, personas servidoras públicas, de anteponer los intereses generales a los personales. Yo no puedo, por tener un proyecto político, anteponer mi posición de reserva de información porque me afecte políticamente. No se puede, no se debe. Pero también como sociedad, miren, cuando uno dice, es que la información es útil para la toma de decisiones, ¿la toma de decisiones de quién? Las personas servidoras públicas están muy cooptadas por las leyes, no pueden tomar decisiones si no están en un marco de derecho. Entonces, pues no me vengan a decir que yo con un estado financiero puedo tomar decisiones de decir, amplíala aquí, redúcela acá. Si tengo restricciones presupuestarias, ahora tengo una ley de austeridad republicana que también genera condiciones de más ajuste, más ajuste, más ajuste, ¿no? No digo que esté mal, yo creo que pues de alguna forma ha cobrado sentido, ¿no? Si dicen que se han ahorrado no sé cuántos billones de pesos en materia de austeridad. Pero lo que sí creo es que cuando hablamos de cultura, es bidireccional. Los que tienen que poner el ejemplo son los entes públicos, pero la ciudadanía tiene que también tener mayor acceso. Ahora, ¿cómo haces que las personas se interesen en las cosas públicas? ¿Cómo le hacemos? ¿Cuál creen que sea, cuáles serían en todo caso las acciones que tenemos que seguir en una política pública para que las personas se interesen por la información que genera el gobierno? Más allá de la cuenta pública, que eso en realidad está diseñada para que la auditen, no para que la revise la ciudadanía. ¿Cuál sería? ¿Puedo tomar el uso de la voz? Sí, por supuesto. Gracias. Creo, Alfredo, que tendría que ver con incluir un sentido de valor público en lo que estamos publicitando. Es decir, no solamente el generar el cumplimiento, sino me quedo con el término que tú dices de garantizar el acceso, y creo que eso el ciudadano puede sentir empatía, puede ser un match con eso cuando le encuentra un valor a lo que está difundiéndose. Creo que tiene que ver con esa parte. Gracias. Claro, yo acabas de tocar un tema, la empatía. O sea, eres empático porque entonces encuentras congruencia entre lo que ves y lo que lees, ¿no? La otra, y sí hay que reconocer en algunos casos, que los gobernantes cada día se acercan más a sus gobernados físicamente, es decir, pues ya los ves en las calles, ya los ves aquí. Antes eran intocables. Si tú querías ver a un alcalde, tenías que ir a su oficina y tenías que hacer una cita. Y créanme, había unos alcaldes, por ejemplo, no voy a decir qué municipios, pero grandes del Estado de México, que recibían los miércoles de 7 a 9 de la noche. Nada más los miércoles de 7 a 9 de la noche. Del PAN, era de extracción panista. Digo, más allá del partido. Hoy no. Hoy me consta porque, bueno, mi delegada, mi alcaldesa acaba de venir el sábado pasado a las 11 de la mañana. Bueno, dijo que iba a venir a las 10, pero llegó a las 11, pero llegó. Y ahí estuvo un rato y anduvo y caminó y eso y el otro. Mi hermana, que vive en San Andrés Mixqui, que es alcaldía Tláhuac, acá es no morena, allá es morena, igual haciendo un recorrido. Ese acercamiento de los gobernantes es tan importante como la transparencia. Yo sé que podría ser calificado también de populista, de que pues, no dan paso sin guarache, para ser coloquial, pero si generan empatía, ¿no? Yo les digo, a mí me parece que más que un reporte, que no es que lo desestime, ojo, lo que yo veo en la calle, lo que yo vea en la realidad, me va a hacer más sentido. A lo mejor ya en los grandes números de, digamos, y eso se lo dejamos a los analistas, ¿no? De cómo va la inflación y cómo van los macronúmeros. Bueno, está bien, forma parte de una información. Pero la información pública a la que se refiere la ley de transparencia es la básica un poco para decir en qué se gastan, de dónde viene el dinero y en qué se gastan el dinero. Y tiene que ver mucho con el artículo 134 constitucional que dice que el dinero público tiene que ser ejercido bajo principios de eficiencia, eficacia y economía. Y todos los demás principios que ya le colgaron, ¿no? Entonces, en principio, esta empatía a la que se refiere Jacobo tiene mucho que ver con que la información haga sentido. Si no hace sentido, francamente, tenerla o no tenerla me da lo mismo, ¿no? Francamente.
Hoy tenemos un problema, y estarán de acuerdo conmigo, un problema virtuoso, ¿no? Que es que hay mucha información en la red. Ahora nuestro problema es discriminar qué información nos es útil y qué no. Hay mucha información y hay para todos los gustos, ¿no? Hay información que viene en archivos CBS, en XLM, en PDF, que puedes utilizar y el INCO ha hecho información, arreglos de información, el INAP, seguramente el Centro de Estudios también ha hecho algún tipo de ejercicio, que es información que no se tenía. Ahora, hablemos de la calidad de la información. Ahí está la información, están los portales. ¿Quién nos garantiza que la información que se provee, por ejemplo, hablando de los reportes presupuestarios, ¿no?, son confiables? Dirían, pues la auditoría superior, sí, nada más que año vencido, ¿no? O sea, cuando revisen la cuenta pública, que será el año que entra. Si bien nos va, porque pues en época de pandemia se difirieron, ¿no? Se entrega la cuenta pública el 30 de abril del año siguiente, es decir, la de este 2021 se entrega en 2022, por ahí de abril, y se presenta el informe en noviembre. Y yo puedo estar revisando los trimestrales que suben del estado de situación presupuestal del ente que ustedes quieran. Pero si al cabo de un año yo me entero que esa información pues resultó que no era confiable porque la Auditoría Superior encontró cosas, ahí es donde se pone en entredicho la calidad de la información. Es un avance que esté disponible, no lo discuto. Es un avance que no se le dé intensivamente un uso electorero como era antes, porque acuérdense, los informes de campaña duraban, los informes de gobierno duraban todo un mes y duro en los medios de comunicación. Ahora duran 7 días según la ley. 3 días, 4 días antes y 3 días después, o al revés, no sé, pero son 7 días nada más. Y solamente no pueden hacer una propaganda personalizada, ¿no? O sea, no pueden decir, no sé, Alfredo Cristalinas, no sé, eficiente con el gasto, no sé. No, tiene que ser el gobierno del estado de tal, ¿no? Así debe ser. Para muchos es un cambio sutil, será innecesario, será lo que ustedes quieran, pero hoy por hoy yo creo que contar con información en los portales de transparencia, obligar a los entes públicos a publicar, tener órganos garantes que funcionan, ¿no?, en la medida que funcionan, tener unidades de enlace, comités de transparencia, tener un procedimiento para prueba de daño en la reserva, son muy útiles, pero de repente genera desencanto acciones como la que acaba de pasar con el decreto donde califican de seguridad nacional los programas de la 4T. Yo tengo de verdad buena relación con varias personas de la 4T y les he escuchado con atención y entiendo una parte, esta frustración que han sentido por el obstruccionismo, como ellos dicen, en algunos trámites y en algunas situaciones que evidentemente hacen evidente un tema político. Por ejemplo, derechos de vía en comunidades que antes no reclamaban y ahora sí reclaman. Y sí parece un despropósito y sí parecen arengados por una cuestión política, pero creo que la reacción que tuvo el gobierno, que no el presidente del gobierno, porque alguien le dijo, de generar un decreto en esos términos, hace alusión a dos cosas que ya creíamos en el pasado. Uno es la decisión unilateral de un poder, ¿no?, cuando se podía hacer una gestión, creo yo. Y además lo venía haciendo bien, porque a mí me consta, yo fui testigo social del tramo 3 del Tren Maya, y el Fonatur se acercó. Yo cuando dijeron que era Fonatur, yo no entendía, decía, ¿por qué no es Comunicaciones y Transportes? Pero como están a unas cuadras, nos las vivíamos allá en Comunicaciones y Transportes. Pero no lo entendí porque Fonatur tiene un acercamiento a las comunidades más que la SCT, a pueblos mágicos y a muchas cosas, ¿no? Tienen un padrón de líderes, yo no sabía, y saben a quién buscar, etcétera, etcétera, ¿no? Lo venían haciendo medianamente bien, aunque había tramos de rectificación porque más allá de los derechos de vía ya estaban invadidos algunas áreas de ferrocarril, del viejo ferrocarril. Ya era muy complicado reubicarlos, ¿no? Como no fuera un acto de autoridad y nada más. Pero creo que estas señales que manda el gobierno, en el caso del decretazo, como le han llamado, en donde la oposición pues encuentra un caldo de cultivo para hacer política en contra del gobierno, como ellos le llaman ahora oficialismo, y no sé si alcancemos a comprender este uso del lenguaje que ahora tenemos entre oficialismo y oposición, que antes era el gobierno
y la oposición, porque pareciera ser que la connotación de oficialismo lo vuelve autoritario. Y eso se lo acabo de escuchar apenas a un opinador, a un comentócrata. Me preocupa porque si nosotros nos subimos a esa arenga de decir que hay un maximato en el ejercicio del poder público, entonces pierde sentido la transparencia como la conocemos, entonces pierde sentido la fiscalización como la conocemos y entonces la rendición de cuentas es una mera fábula. Yo no apuesto por eso, yo creo que los poderes públicos están ahí, deben cumplir las leyes, soy una persona que ha sido testigo de los cambios, pero sí creo que estos mensajes que se mandan pues no son no son correctos, creo que dan muestra de una frustración, ¿no? Y bueno, si les funciona para bien de las comunidades, qué bueno, y si no, tendrán que pagar un costo político, eso no me corresponde a mí, pero finalmente sí creo que hay una vulneración justamente a la transparencia, como ya la hubo en su momento de otros casos donde se reservaron por 14 años, cuando la reserva de ley dicta que sean por un periodo menor, y luego en su caso una reactivación de un segundo periodo y nada más. Pero así de entrada, 14 años, pues como que suena algo mal, ¿no? Evidentemente, pues hay un recurso ahí, ya veremos en qué acaba, pero son acciones que a veces uno pues no acaba de entender, ¿no? Bueno, no sé, de mi parte sería todo. Es importante que procuren entrar a todas las actividades del módulo para que vaya, hay muchos documentos todavía, hay información bien interesante. Vean, también me parece que subí un tema de una persona que conoce un poco cómo funcionó este tema de Facebook, ¿no? Pero traten de leer toda la información que está en el módulo, hay información muy buena, y nos vemos la siguiente semana con el tema de protección de datos personales. La siguiente semana veremos un poco el procedimiento del recurso de revisión, como mencionaba Victoria, cuando las personas no consiguen la información en primera instancia, qué hay que hacer, etcétera, etcétera. Hoy, digamos, era un aspecto más contextual, ¿no? ¿Hay algún comentario? Adelante, Cesario. Sí, maestro, no, pues agradecerle ahora sí, la exposición de este día. Tema interesante, lo de transparencia y acceso a la información. Nada más hay un comentario que he estado revisando las ligas que pusieron en cuanto a la unidad 2. Creo que por ahí hay un problemita porque no accesa a los materiales que nos ponen ahí. Sí, seguramente es porque las fechas no las han ajustado. Le voy a pedir a César, si anda por aquí todavía y si no lo busco después, que amplíen las fechas, que las pongan hasta que termina el módulo, para que, digo, la materia, para que puedan acceder en cualquier momento a esa información, a todos los apartados, porque seguramente están bloqueados por semana. Vamos a pedir que abran todos hasta, por un periodo superior incluso a la fecha de terminación de la materia, ¿no? Yo me encargo, Cesario, gracias por el aviso. ¿Alguien más? Bueno, pues si no hay nada más, yo les agradezco mucho el favor de su asistencia y nos estaríamos viendo la próxima semana para revisar esta otra parte que les digo del procedimiento. Traten de hacer en la medida de lo posible el cuestionario de datos, se van a sorprender, la calificación que da es increíble. Háganlo en el portal directamente del INAI, déjenme, bueno, la siguiente semana o en la semana le pido a César que les mande la liga. Van a ver, es una cosa así, se quedan fríos, que dice, información de toda. Ustedes han proporcionado información cuando hacen la reserva en un hotel, cuando le mandan flores a alguien, cuando compran en línea, cuando adquieren una línea telefónica, cuando contratan tele de paga, cuando piden un Uber. Es muchísima la información personal que nosotros mismos entregamos, ¿no? Cuando abrimos ahora cuentas en aplicaciones como Socrative, como Mentimeter, como Zoom, como Cisco Webex, como Microsoft Teams, cuando compramos las aplicaciones en línea, como puede ser el Office 360, todo lo que se puedan imaginar. Es más, si le ponen atención todos los días, probablemente estén dando información personal, ¿no? Lo que hay que aprender es a cuidar esos datos. Bueno, pues si no hay nada más, yo les aprecio mucho el favor de su atención, que hayan invertido
poquito más de hora y media en esta charla y nos estaríamos viendo la siguiente semana.